En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo nos encontramos en este 1 de enero, primer día del año civil, y que es el día de la octava de la Natividad a los 8 días, teniendo lugar la circuncisión de nuestro Señor, imponiéndosele el nombre de Jesús, Yeshua, Salvador, nombre que se le puso antes de ser concebido por el ángel. El bautismo es prefigurado por la circuncisión. En el Antiguo Testamento no había sacramentos. Sin embargo, había especie de sacramentales, como podía ser la circuncisión, pero un sacramento no es un sacramental. Son dos cosas distintas, porque el sacramento causa la gracia por la misma fuerza de la acción ejecutada, la causalidad instrumental, mientras que el sacramental la propicia si Dios a bien tiene. Porque la gracia no se supedita ni a los sacramentales ni a los sacramentos, sino a la voluntad de Dios. Y los sacramentos son como el certificado de garantía de haber recibido la gracia si se han cumplido los requisitos. Y vemos cómo nuestro Señor, observando esa ley, que era prefigurativa, que tenía que desaparecer como todas las leyes ceremoniales, que prefiguraban lo que iba a ser en el futuro con la venida del Mesías. Entonces desaparecía la apariencia, la prefiguración, lo que simbolizaba, y venía la realidad misma. Porque todas esas leyes ceremoniales del Antiguo Testamento eran una preparación, aunque queda lo fundamental, como era la fe, los mandamientos. Y vemos entonces cómo nuestro Señor se somete a circuncidarse, que quiere decir cortar alrededor de, y tenía un profundo significado que eso hoy está, digamos, volatilizado, perdido, pero como era sabido, el pecado se transmitía, el pecado original, por vía de generación. Entonces el miembro, el órgano activo de la procreación, al ser expoliado del prepucio, simbolizaba, significaba esa expoliación del antiguo hombre, del hombre de pecado, y por el medio por el cual se transmite el pecado original. Tenía una significación muy profunda, que bueno, hoy no la conocemos, pero hay que recordarla, porque vean, tan profunda era que nuestro Señor se somete, no teniendo ninguna necesidad. Pero como era la ley preceptiva de todo varón, pues bien, pero es evidente que las mujeres no se circuncidaban. Entonces, ¿cómo les venía la gracia? Pues bien, le venía como le viene a todo en el Antiguo Testamento, desde Adán, con una oración, con una elevación del alma, que después se fue indicando, señalando, hasta el punto de la circuncisión para los hombres. Pero vemos cómo los sacramentos no estaban todavía esbozados ni
efectuados, pero la gracia circulaba. Entonces, para los que crean que con la circuncisión se le daba la gracia a los niños como un sacramental, no como un sacramento, bien nos podemos preguntar qué pasaba con las niñas. Pues sin circuncisión bastaba con la fe de los padres, la oración que dijeran y el ofrecimiento de la criatura en la fe que tenían, que venía desde Adán y después de Abraham como padre espiritual de todos los que tienen fe. No nos olvidemos, Abraham fue primero padre espiritual de todos los creyentes antes que padre carnal de todos los judíos. Esto hay que recordarlo, porque fue incircunciso que él tuvo la fe. Y después vino la circuncisión como un sello de ese pacto. Entonces, es primero padre espiritual de todos los creyentes antes que padre carnal de todos los judíos. Y esto se les escapa muchas veces a los predicadores. Y entonces, ¿cuál fue el pacto? Pues muy sencillo. El pacto era que toda la descendencia de Abraham ya elegida como pueblo tuviera a Dios, al Dios verdadero, en medio de la universal apostasía, en el paganismo, que Dios no había creado el hombre en el paganismo, lo creó en la fe, pero esa fe se fue deteriorando, esa revelación primitiva se fue deteriorando y por eso fue necesaria entonces la ley de Moisés. Entonces vemos cómo todos estos significados densos que muchas veces no se tienen presente. Entonces, ese pacto era ya de la descendencia carnal para que tuvieran al verdadero Dios. Entonces era el sello de pertenecer al pueblo elegido, descendiente carnalmente de Abraham, pero en el Dios verdadero. Pero él antes es padre espiritual de todos los creyentes antes de la circuncisión y antes de ser el padre carnal de todos los judíos. Que esto quede claro. Y por eso nosotros tenemos a Abraham por padre. Y en la misma fe trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dejémonos de esas estupideces teológicas remanidas y repetidas de las universidades católicas y de la teología supuestamente católica, en la cual hasta el mismo padre Castellani, como buen jesuita, cae. En el Antiguo Testamento no se conocía la Trinidad. Pues si no se conocía, mijito, no hay la misma fe. Porque no hay fe católica, apostólica y romana sin Trinidad. Y el Dios redentor, así en abstracto, no es suficiente. Ojo. Porque el Dios redentor es el encarnado. ¿Y el encarnado de qué? De la segunda persona de la Trinidad. Entonces, no vengamos. Y esto lo enseñan los jesuitas y los dominicos y todos. Y no se han percatado. Pero Santo Tomás dice que la fe en la Trinidad la poseían los patriarcas
los grandes reyes, como David, por ejemplo, y los profetas, y el pueblo creía implícitamente en la Trinidad, creyendo en lo que creían los padres, o los mayores, como dice Santo Tomás. Pero vemos que el desconocimiento de Santo Tomás es supino. Entonces hay una ignorancia aberrante y herética. Y esta herejía ha cundido y permea todo. Así que si yo hablo de esto parece a chino, pero quiero ver quién es el imbécil, teologuillo, abogadillo y titutillo que me venga a contradecir, y con mucho gusto, para decapitarlo olímpicamente. Porque es la hora de la verdad pura y dura. Y el que sabe que predique, y el que no, que se calle la boca. Se acabó. No hay más. Pero esto demuestra el deterioro conceptual, doctrinal y teológico del clero. Y como digo, si un padre Castellani, al cual yo admiro, y puedo decir que soy su discípulo, cae en esos errores, ahora imbécil de mí si yo voy a seguir al maestro en sus tonterías. Ah, no, primero amigo de la verdad antes de que Platón. Para eso tenemos caletre, inteligencia. Copiar en la verdad, desechar en el error. Cuando digo copiar en el término moderno, no copia. O como dicen ahí algunos, no copia. Ignorantemente. O sea, asimilar, registrar. Entonces por eso tenemos la misma fe de Abraham, que vuelvo y repito, primero fue padre de todos los creyentes en la fe, y después padre carnal del pueblo elegido, los judíos. Y eso es lo que dice San Pablo en el capítulo 4 de la carta a los romanos. No me lo invento yo. Pues bien, entonces ese es el significado de la circuncisión. Y no puedo yo dejar de hacer alusión, 1 de enero, primer día del año civil, y dale que te pego. Y al que no quiere una taza le doy 3, 4 y 10,000. Apocalíptica la epístola de San Pablo a Tito, que es la misma que vimos en el primer misa de Navidad, y después la vimos el domingo pasado. Y ahora, año nuevo, vida nueva y Apocalipsis, a ver si entienden. Y para colmo, esto hay que predicar. Y no se predica, ese es el gran pecado de los hombres de iglesia. Y esto viene desde la Edad Media. Pero en la Edad Media esto no era apremiante. No era tan exigente, perentorio, como lo es hoy. Y podemos decir que se durmieron en la Edad Media porque todo estaba más o menos bien. Por lo menos en el mundo católico. Imperaban reyes santos. Había de todo, pero había reyes santos. Había una gran santidad. Se llega al culmen de la apoteosis de que el Evangelio guíe las naciones. Todo eso fue subvertido.
y no era tan necesario. Pero San Pablo nos dice, esto hay que exhortar, hay que enseñar. ¿Y qué nos dice? La bienaventurada esperanza. Después de recomendarnos de vivir sobria, justa y piadosamente. Pero yo no puedo vivir sobria, justa y piadosamente en este siglo, en este mundo, si no tengo la esperanza bienaventurada del retorno glorioso de Cristo Rey. Para que nos mantengamos en esa expectación puros, incontaminados, que eso fue lo que hizo la gran santidad de la iglesia primitiva. Y todo eso se ha perdido, se ha combatido. Y lo combate Monseñor Williamson, Monseñor Ford, los de Sodalicio, el padre Ricosa. Lo combaten los norteamericanos. Los combaten los franceses. Y a ver que se me planten de frente. Porque yo me los enfrento a ellos como quieran. Y donde quieran. Pero eso no puede ser. Eso es tergiversar. Si no sabe, cállese. Hable de otra cosa. Pero no combata. Ricosa no acepta la Salet. Y aquí aprovecho porque hay algo grave con Sodalicio y Ricosa. Acabo yo de ver una carta de puño y letra de Gerard de Laurier, pocos meses antes de morir, donde él reconoce que su tesis de materialiter y formaliter con respecto a la sede vacante está llena de enormes errores. Porque esa tesis es una estupidez. Y eso que Gerard de Laurier no era ningún estúpido. Pero hasta el más sabio, cuando se pone a inventar, la pifia, yerra. Porque es humano errar, pero diabólico el perseverar en el error. Menos mal que se retractó. Ahora Ricosa dice que esa carta no es verdad. Poco importa. Pero primero que lo pruebe, que ese no es puño y letra de él. Y creo que habrá caligrafía de cartas escritas de él para comparar. Pero es que también él dice que la tesis de materialiter vale mientras haya sucesión verdadera de obispos, porque si no, no puede haber papas sin obispos. Entonces, eso de material y de formal se acaba con la sucesión espuria e inválida de los nuevos sacramentos, por lo menos en materia episcopal. Pero estas cosas, Ricosa, que es muy atrevido, las oculta. Y yo no me tengo miedo de enfrentármele a él, ni le voy a tener miedo ni a él ni a nadie, porque voy con la verdad y con la inteligencia. Además, yo siempre pensé que el tusismo, el gerardismo y estos de Ricosa, en el fondo, sean conscientes o no, son utilizados por Roma apóstata para crear una dialéctica entre síntesis y antítesis, que digo, entre tesis y antitesis, y hacer una síntesis de apostasía. Y por eso mantener oculta la verdad teológica de la sede vacante, como la pronuncia San Roberto Belarmino y toda la Iglesia durante toda la Edad Media. Y se acabó.
esa obcecación de Ricosa, sumado a anti-Lazalet, anti-apocalíptico, eso da mucho que pensar, y por eso yo pensaba que todos estos eran utilizados. Y Ricosa tiene ala de mariposa, porque él ha reconocido que su padre era masón. Entonces, ojo, porque aquí ya se está pelando el cobre. Y como es de una familia Ricosa, como su apellido lo dice, de mucho billete, pero él es el que está ahora copando en Francia el lugar de la defección de la fraternidad. Entonces, la fraternité y Ricosa por el otro lado. Y dos errores. Porque ni la fraternidad anda bien, ni Ricosa tampoco anda bien. ¿Y qué obispo le va a decir a Ricosa? Sambor, Donald, Pivaruna, Morelo, pues si son unos brutos. ¿Quién se le planta a Ricosa? Pues yo. Y que me enfrente de frente. Entonces que se deje de hacerle firmar a los sacerdotes que van al Instituto del Buen Concilio para ser ordenados, que tienen que firmar la tesis Materialiter y Formaliter, que es una estupidez de Gerard de Laurier, y que invocaba elementos de metafísica. Pero chico, si la metafísica pura y llana te dice que no hay materia sin forma, y eso de Papa Materialiter más te hubiera valido atenerte a lo que ya se dice en la Iglesia de hecho y de derecho, a título colorato, que es muy distinto. ¿Está claro? Ahora lo que no entiendo, cómo no se sacó antes esto, porque parece ser que fue Joubert Remy. Pero bueno, de todos modos la verdad sale a la larga o a la corta. Pues bien, entonces todo esto, mis estimados hermanos, debe de servirnos para estar en el equilibrio y poder perseverar con la gran bienaventurada esperanza. Y por eso son falsas resistencias. Ya lo dijo proféticamente el padre Castellani: los fieles de los últimos tiempos se distinguirán no por creer o no creer en Dios, que por supuesto hay que creer en Dios, sino porque se identificarán como un sello, y aquí agrego yo, de predestinación, ateniéndome a lo de San Luis María Griñón de Montfort. Así que no me las voy por el costado, voy de frente. Los que esperan el Apocalipsis, en esa revelación, pasada la parte negativa de hecatombe, de herejía, de cisma, de apostasía, de persecución, en su fase positiva y real del advenimiento glorioso de Cristo con todo el poder de su real y divina majestad. Y eso es un hecho. Y por eso la claudicante tradición, cuando no ha cristalizado en los términos apocalípticos, y gracias a eso yo me puedo mantener contra todos
y a pesar de todos. Si quieren, y si me apuran, aunque no soy el único. Porque el padre Seriani está de acuerdo, el padre Turco, el padre Grosso, y habrá más por ahí que yo no conozco. Porque uno no conoce todo, ni sabe todo. Pero hay que saber lo mínimo para poder mantenerse y defenderse. Entonces vemos cómo esa maravillosa, bienaventurada esperanza vuelve, dale que te pego, la iglesia en su liturgia. Y de esto no se predica, no se habla. Pues bueno, alguien tiene que hablar. Y ya está, y por eso hablo. Entonces, mis estimados hermanos, vemos cómo se cierra así toda esta realidad de esta octava y nos asocia una vez más litúrgicamente la Iglesia con la carta de San Pablo a Tito, con la bienaventurada esperanza. Entonces así podemos hablar de un próspero año nuevo. No porque Rusia se convierta, como estúpidamente vuelve Williamson a lanzar tonterías. Rusia no se convirtió cuando se tuvo que convertir y se acabó. Si se convierte ahora, otro problema. Pero los males de Rusia ya pasaron y lo estamos sufriendo. Pero es que estos imbéciles creen que el comunismo son los cañones soviéticos. Es el humanismo ateo. Es la revolución cultural, intelectual, gramsciana, donde el hombre es reducido al animal y el animal es humanizado. Y de aquí el animalismo aberrante que atribuye sentimientos a los animales. Una cosa es sentir y otra es consentir con inteligencia. Y una cosa es sentir y sufrir con dolor del alma espiritual. ¿Es que no somos imbéciles o qué? Y todo este trastoque, el sexo es una cuestión cultural. Ah, no, ¿con qué naces? Increíble. Ese es el reino del anticristo, de la perversión. ¿Qué más queremos? Entonces dejémonos de idioteces y de estupideces. Y aquí es donde se ven las falsas resistencias que se crean con el beneplácito de Roma. ¿Cómo es posible que yo tenga que sudar para tener un lugar donde decir la misa, mientras que todos estos imbéciles la tienen? La Universidad de Guadalajara no le dio al padre Navas y al IBP en comodato, y ahí están, y agrandaron la capilla. Y yo, que supuestamente soy amigo, ni un peso. Williamson, ¿con qué compra su castillo en Kent de $500,000 de liras esterlinas? Y los otros. Es que es abominable. O la opulencia de Ricosa. Es que parece que todo se confabula con la verdad. Pues nosotros aquí reducidos a la mínima expresión hasta la muerte. Y diciéndole en la cara de que se van a morir con nombre y apellido. Así de claro. Porque la verdad es la que impera y la que triunfa. Guste o no guste.
y se acabó. Entonces, bienaventurado y próspero año nuevo, sobrenatural y apocalípticamente hablando. Porque naturalmente esto va para el desastre y el desmadre. Para ver si la humanidad aplastada eleva su alma pidiendo misericordia a Dios. Porque hay una soberbia que mata. ¿Qué vamos a hacer? Y perdónenme que ya me alargué y no me quería alargar, pero bueno, presagio del año próspero en el sentido sobrenatural y apocalíptico. Que la Santísima Virgen María nos conserve y preserve, ayudándonos a mantener estas cosas y verdades, meditándolas en nuestros corazones, como ella hacía con todo lo que salía de la palabra divina de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Tres!